Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Mario Micucci y hace algunos años me dedico a la seguridad informática. Actualmente me encuentro desarrollando tareas de pentesting en diversas tecnologías y algunos trabajos de research. Es un placer para mí estar compartiendo este espacio con ustedes. Quiero agradecer a Mobile Hacking Space por la convocatoria a este espacio en donde estaremos conversando de principios y recursos para el pentesting de aplicaciones iOS. Tenemos una guía de contenidos en donde hablaremos en términos generales del pentesting, de la arquitectura de seguridad de iOS, del jailbreak, de las metodologías y guías de análisis disponibles, del análisis de directorios y del análisis del directorio bundle y container. Introduciéndonos en el concepto del pentesting, si bien existen diversas definiciones según los distintos teóricos o estándares, lo que tenemos que entender es que el pentesting es un ejercicio de intrusión a un sistema objetivo que permite identificar fallos de seguridad, vulnerabilidades o fortalezas de seguridad en el mismo. A la hora de realizar este tipo de ejercicios nos encontramos con distintos enfoques de análisis, como vemos en el gráfico. Black box testing, que es cuando contamos con poca información de nuestro objetivo. Este es el enfoque que más se acerca al que ejecuta un atacante en la vida real. Por el otro lado, el gray box testing, que es cuando ya contamos con un poco más de información de nuestro objetivo. Y por último, el white box testing, que es cuando ya tenemos mucha información de nuestro objetivo. A saber, los ejercicios de pentesting están basados metodológicamente en la metodología del ethical hacking, como vemos a la izquierda de la pantalla, las distintas fases del ethical hacking, desde recolección, escaneo y demás. Y por otra parte, según la tecnología que vayamos a pentestear, la tecnología que vayamos a analizar, contamos con diversa documentación que proveen algunos estándares y organizaciones, como vemos en el centro de la pantalla OWASP, que es una organización que provee documentos para las aplicaciones web, ¿sí? Toda la documentación, por supuesto, en materia de seguridad, tanto desde el punto de vista de las pruebas técnicas que se tienen que realizar, como desde el punto de vista de la seguridad de las aplicaciones en general. Por el otro lado, como vemos ISECOM, ¿sí? Que también nos provee documentación para realizar análisis sobre infraestructuras y así siguiendo. Tenemos que saber que a la hora de ejecutar un ejercicio de pentesting podemos tener distintos fines. Hay fines que son meramente investigativos, en donde quizás se quiere analizar cómo se comportan las distintas capas de seguridad en el sistema, o el tópico de investigación que pueda llegar a proveernos este tipo de ejercicios. Por el otro lado, diversos estándares de seguridad de la información, ¿sí? Como vemos a la derecha de la pantalla, IPA para el mundo de salud, PCI para el mundo financiero, exigen a las compañías, ¿sí? Someter a sus productos a este tipo de ejercicios de pentesting para garantizar la seguridad en el desarrollo de sus sistemas. Este puede ser otro fin. Hay muchas compañías que tienen que hacerlo de manera obligada para poder cumplir con este tipo de estándares. Esto es lo que respecta al pentesting en general, y como nosotros vamos a hablar o nos toca hablar, digamos, del pentesting sobre las aplicaciones iOS, se hace necesario e interesante hablar de la arquitectura de seguridad de iOS, ya que de alguna manera es con este sistema al que nos vamos a encontrar a la hora de hacer nuestras pruebas de intrusión. A saber, Apple publica periódicamente diversas guías, ahí como vemos en pantalla la iOS Security Guide, la Apple Platform Security, que es toda documentación que Apple expone, desarrollando allí los diversos mecanismos de seguridad que estos incorporan tanto en sus sistemas como en sus dispositivos. Esta información, por supuesto, es de acceso público y les recomiendo que la puedan visitar, ya que toda la información está bastante detallada. Nosotros vamos a profundizar un poco sobre la guía del iOS Security Guide. Como vemos al lateral izquierdo de la pantalla, encontramos un diagrama de la arquitectura de seguridad de iOS. Este diagrama lo podemos encontrar en la guía del iOS Security Guide.
Y un poco lo que propone es una división por capas de los diferentes mecanismos de seguridad que Apple incorpora sobre iOS. Como podemos observar, tenemos la capa de software por un lado con todos sus mecanismos y la capa de hardware con sus respectivos mecanismos de seguridad. Respecto a la capa de software, lo que tenemos que saber, como vemos en el nivel inferior, es que bueno, el file system se encuentra absolutamente cifrado, ¿sí? Tanto la partición del sistema operativo como la del usuario se encuentran cifradas, e incluso por supuesto los datos que vienen dentro, ¿no es cierto? Es decir, que todos los datos de tipo data at rest, los datos que están en el dispositivo, vienen cifrados por defecto. Otra de las cosas que tenemos que destacar es que, bueno, todas las aplicaciones en el sistema están cifradas, ¿sí? Y las aplicaciones particularmente se ejecutan en una sandbox propia, ¿sí? Porque básicamente prohíbe el acceso a los datos de esta aplicación, ¿sí? Eliminando toda posibilidad de interacción entre aplicaciones. Y como vemos en el nivel superior, se añade una capa de seguridad, ¿sí? Específicamente para los datos, que se llama Data Protection Class. Esto con respecto a los mecanismos en la capa de software. En la capa de hardware, como vemos en el nivel inferior, tenemos diversas instancias, ¿sí? Donde están guardadas en la ROM del dispositivo, y podemos destacar al device case, ¿sí? Que es un valor único para cada dispositivo. Por el otro lado tenemos las group keys, ¿sí? O claves de grupo, que se encuentran junto con el certificado Apple Root Certificate, que es usado para firmar y comprobar la autenticidad de las operaciones. Vemos un poco cómo funcionan estas instancias, por ejemplo en el proceso de arranque. Vemos que el proceso de arranque del sistema operativo está formado por diversos pasos, ¿sí? En donde básicamente estos pasos verifican la integridad de los procesos, ¿sí? Es decir, con la clave pública de Apple se verifica de alguna manera si el proceso anterior realmente está firmado por el fabricante. Es decir, que si alguien quisiera manipular el firmware, ¿sí? Como no se tiene la clave ni para cifrar ni para firmar, automáticamente el dispositivo detectaría bueno, que la cadena de arranque no es segura o está corrompida, y lo que hace es recuperar una versión anterior del firmware, garantizando que esté firmada por Apple, ¿sí? Es decir, que en todo este proceso se origina una cadena de confianza, ¿sí? Que verifica la integridad de los procesos. Algo similar podemos apreciar en la seguridad en el proceso de autorización, ¿sí? Como vemos en el gráfico, los dispositivos envían información permanentemente a Apple, ¿sí? Como bueno, el kernel info, el UKIN ID, es decir, diversa información que es propia del dispositivo, y a partir de estos datos Apple, bueno, verifica si hay actualizaciones disponibles, y si hay actualizaciones disponibles, lo que hace es, bueno, firmar el software que se va a actualizar, y luego nos envía la notificación de la actualización disponible. Y lo destacable es que, bueno, para todo este proceso siempre hay una cadena de confianza, ¿sí? Que va comprobando la firma de software, lo que evita, por ejemplo, bueno, ataques de man in the middle y demás, ¿no? Siguiendo con otras de las capas o mejor dicho, otros de los mecanismos de seguridad, tenemos el Secure Enclave, ¿sí? Que básicamente es un procesador paralelo. Este es un coprocesador descifrado, ¿sí? Que se orienta a gestión de credenciales, ¿sí? Lo relevante de esto es que este coprocesador guarda las claves de manera aislada, es decir, nosotros no tenemos acceso allí, y obviamente se orienta a todo lo que es gestión de identificación y credenciales, ¿sí? Por otra parte, respecto a las aplicaciones, si bien dijimos que las mismas vienen cifradas, por defecto tenemos que precisar, bueno, qué pasa cuando se desarrolla una aplicación, ¿no? Ahí, como vemos
en el gráfico, cuando se desarrolla una aplicación se genera un juego de claves pública y privada, ¿sí? Que marcan la identidad digital de la aplicación y la integridad de la misma, ¿sí? De forma que cuando se sube al App Store la aplicación está cifrada y firmada, por lo tanto, bueno, el nivel de integridad de la cadena de confianza se sigue manteniendo desde lo que se desarrolla en el framework de Xcode, ¿sí? Hasta que se sube al App Store. Cuando el usuario se descarga la aplicación de App Store, esta cadena que estamos mencionando se sigue manteniendo siempre igual, ¿sí? Lo que permite comprobar siempre que el software esté firmado, ¿sí? Es decir, que todo este mecanismo en sí garantiza de alguna manera la autenticidad e integridad de las aplicaciones. Bueno, por otra parte, respecto a los mecanismos de seguridad que se dan en tiempo de ejecución, tenemos ahí el ACLR, ¿sí? Que es un mecanismo harto conocido, no es propio de Apple, pero Apple lo incorpora, ¿sí? Que básicamente evita que cuando se ejecuta una aplicación en un dispositivo, la posición de memoria que le asigna el sistema operativo siempre sea la misma. Es decir, que esta virtud del ACLR de poder cambiar la posición de memoria que asigna el sistema operativo a una aplicación evita, por ejemplo, las vulnerabilidades de desbordamiento de buffer y similares, ¿sí? Después, por el otro lado, podemos mencionar al sandboxing, ¿sí? Ahí vemos cómo funciona este mecanismo, ¿sí? En el gráfico, teniendo el ejemplo por un lado de una aplicación que no tiene sandbox y una que sí lo tiene, ¿sí? Básicamente el sandboxing evita que cualquier recurso o objeto pueda acceder a cualquier información de una aplicación porque, todo está restringido, ¿sí? Como vemos, todo está enjaulado, para decirlo españolizadamente. Básicamente, cuando tenemos el sandbox, restringimos, ¿sí? El acceso a los datos de la aplicación. Como podemos observar, dentro de la arquitectura de seguridad de iOS existen diversos mecanismos de seguridad, ¿sí? Tanto para la capa de software como para la capa de hardware. Ustedes en la guía del iOS Security Guide van a poder encontrar incluso otros mecanismos que tienen que ver con el Touch ID o por ejemplo con el cifrado, etc. Nosotros no podemos abordarla toda en esta presentación, pero sí es importante que destaquemos que son varios los mecanismos de seguridad que hay, que la arquitectura en sí tiene su complejidad, ¿sí? Y tenemos que saber también que es un hecho que cuando nosotros vamos a hacer un ejercicio de pentesting a una aplicación, necesitamos muchas veces romper varios de estos mecanismos, ¿sí? Para poder realizar nuestras pruebas. Para esto es que existe el concepto del jailbreak, ¿sí? Básicamente el jailbreak es lo que se conoce como el proceso que nos permite, ¿sí? Elevar privilegio en el sistema, ¿sí? Dándonos la posibilidad de romper muchos de estos mecanismos que estuvimos mencionando, ¿sí? Nosotros no vamos a profundizar demasiado en el mundo del jailbreak, pero sí les recomiendo que visiten el canal del Mobile Hacking Space, en donde ahí van a poder encontrar videos que hablan detalladamente del tema, incluso les explican cómo ejecutar un jailbreak en un dispositivo y demás. Nosotros lo que tenemos que saber es que, es básicamente un proceso que permite romper los mecanismos de seguridad, que existen varios tipos, ¿sí? Como vemos ahí en pantalla, el untethered, el tethered, semi-tethered, semi-untethered, que básicamente son las características que proveen los distintos exploits, ¿sí? Que se utilizan cuando ejecutamos jailbreak. Siempre que se hace jailbreak se utiliza una herramienta, ¿sí? Que la herramienta está basada en un exploit, ¿sí? Los exploits que se pueden llegar a utilizar son de tipo software, ¿sí? Que se conocen como userland, o los de tipo
hardware que operan directamente en el firmware. Sobre estos últimos es muy curioso destacar que, bueno, cuando salen a la luz, no obstante vulnerabilizan el sistema operativo, sino el dispositivo. Si, por ejemplo, el exploit check8m que se utilizó en las últimas versiones de iOS, básicamente permite ejecutar código sin firmar, ¿sí? en el hardware del dispositivo. O sea que Apple no puede remediar esto porque la falla radica en el hardware, ¿sí? O sea que deja vulnerables a todos los dispositivos de manera permanente. Lo cual, bueno, es bastante acalorado para Apple, por ejemplo, ¿no? En fin, como les decía, esto es básicamente lo que tenemos que entender de jailbreak, ¿sí? Y bueno, una vez que se tiene el jailbreak en el dispositivo, es como que se estaría en condiciones, ¿sí? de comenzar a ejecutar los diversos análisis. Pero es muy necesario para este fin tener que tener bueno, una guía que nos acompañe en todo el proceso que tenemos que recorrer, ¿sí? Y para ello es que vamos a conversar un poco acerca del OWASP Mobile Security Project, que básicamente nos provee de mucha información relacionada a la seguridad de las aplicaciones móviles. Como vemos en la izquierda de la pantalla, tenemos el Mobile Application Security Verification Standard, ¿sí? Que es una guía que, bueno, básicamente está orientada, bueno, tanto a arquitectos y desarrolladores que buscan desarrollar aplicaciones seguras, como para auditores que, bueno, que quieran garantizar la integridad y coherencia, ¿no? de las pruebas que están haciendo. Por el otro lado tenemos la guía del Mobile Security Testing Guide, que es una guía ya de contenido mucho más técnico, ¿sí? Está orientada para poder llevar a cabo las pruebas de seguridad, contiene bueno, contenidos tanto de ingeniería inversa como de pruebas metodológico-prácticas. Hay documentación tanto para Android como para iOS. Ahí al lado de la guía podemos ver el iOS Testing Guide, ¿sí? Que es la lista de contenidos que contempla para las pruebas sobre iOS. Y a toda esta documentación se le suman, bueno, las checklists que nos sirven para de alguna manera ir contabilizando todos los controles que vamos ejecutando del Mobile Security Testing Guide, ¿sí? Como vemos en la imagen inferior, ¿sí? La relación o la asociación de toda esta documentación, ¿sí? Es decir, tenemos realmente bastante documentación disponible como para ser ordenados a la hora de ejecutar pruebas. Ahí, como vemos al lateral derecho de la pantalla, ¿sí? La checklist, que básicamente es el XML, ¿sí? Que contempla numeradamente cada uno de los controles, y ahí nosotros podemos ir checando qué fuimos haciendo, qué no. Esto no obstante darnos un orden, si vamos a trabajar con clientes, también suma, porque bueno, es de alguna manera una forma de garantizarle al cliente que estamos siendo metodológicos, que estamos basados en cierta organización, ¿sí? Otra de las cosas destacables respecto a lo que son, digamos, guías para el análisis, ¿sí? Es el OWASP Mobile Top 10, ¿sí? En donde ahí vemos los 10 riesgos de seguridad más importantes, más destacables. Siempre es bueno tenerlo presente, más allá de toda la cantidad de controles que nosotros tenemos que ejecutar, ¿sí? Según lo que nos propone OWASP, que para el caso de iOS serán aproximadamente unos 90 controles. Obviamente esto siempre va a depender de la naturaleza de la aplicación, pero al margen de esta cantidad de controles, el OWASP Mobile Top 10 siempre nos da como una idea general, ¿sí? de los 10 riesgos más importantes a los que se ven sometidas las aplicaciones móviles, ¿sí? Por el otro lado, dentro de todos los recursos, el iOS App Security Testing Cheat Sheet, ¿sí? Que es básicamente
un mapa, ¿sí? Que nos permite ejecutar las pruebas de manera ordenada y de manera progresiva, ¿sí? Obviamente este cheat sheet es complementario a toda la documentación que vimos anteriormente, pero repasándolo un poco por arriba, ahí vemos bueno, Application Mapping, ¿sí? Que sería la primera tarea que tendríamos que ejecutar, que consiste en, bueno, hacer un diagrama de lo que es la aplicación. Básicamente es tan sencillo como usar la aplicación y, bueno, ver qué casos de usos tiene, para qué se usa, básicamente entender de qué estamos, a qué nos estamos enfrentando, ¿sí? Es toda una etapa de mapeo, por así decirlo. Después, como vemos a su derecha, bueno, las pruebas que tienen que ver con los ataques del lado del cliente, ¿sí? En donde, como vemos, se desarrollan tareas como el análisis de binario, el análisis del sistema de ficheros, ¿sí? Por el otro lado, las pruebas que tienen que ver con los ataques de network, ¿sí? Bueno, que contemplan ya el análisis de tráfico en tiempo real, y otras pruebas que tienen que ver bueno, con las comunicaciones, ¿sí? Y por último, las pruebas que tienen que ver con los ataques del lado del servidor, ¿sí? En donde, bueno, ahí ya están involucradas vulnerabilidades como, bueno, XSS y otras que tienen que ver con la parte de servidores, ¿sí? Entonces, como vemos, este mapa bueno, nos ordena un poco de manera progresiva cómo tenemos que ir analizando nuestra aplicación. Obviamente a este mapa se le suman dos enfoques, ¿sí? Que se suelen utilizar para analizar aplicaciones, que es el enfoque dinámico, ¿sí? Que es cuando realizamos las pruebas mientras que nuestra aplicación de estudio está en ejecución, y el análisis estático, que es bueno, analizar la aplicación en el dispositivo en sí, ¿sí? Es importante mencionar estos dos enfoques porque muchas veces, como vemos ahí en el gráfico de la derecha, las herramientas que tenemos que utilizar se agrupan en esta categoría, ¿no? Como herramientas para análisis dinámico, herramientas para análisis estático, ¿sí? Ahí, como vemos a la derecha, una lista de herramientas que, bueno, es un poco a pura pérdida hablar de herramientas. Esas son como las más esenciales, ¿sí? Pero bueno, las herramientas realmente se van actualizando todo el tiempo y por eso, bueno, me gusta quizás que más que hablar de las herramientas en sí, hablar de las categorías de las herramientas para que, bueno, después sepamos cómo ir a buscarlas, ¿sí? Bien, más allá de todo esto que estamos mencionando, no quiero dejar de recomendarles que visiten, ¿sí? También el canal del Mobile Hacking Space para profundizar en esta documentación. Realmente las guías que acabamos de mencionar tienen su contenido que requiere su tiempo de estudio, ¿sí? Y bueno, y hay charlas en donde van a encontrar que se habla específicamente de las guías, así que eso está bueno bueno, que lo tengan en cuenta, ¿no? Después de toda esta revisión, digamos, metodológica, me gustaría pasar a conversarles un poco sobre, bueno, hablamos del jailbreak, ¿sí? De que tenemos jailbreak y estamos en el sistema y que tenemos que empezar a hacer pruebas, ¿no? Entonces, un poco mencionamos que todas estas metodologías nos dan la posibilidad de ir viendo qué pruebas hacer y cómo hacerlas, ¿no? Pero lo que es un hecho es que nuestro primer enfrentamiento, ¿sí? Una vez que tenemos el jailbreak, es con el sistema operativo iOS, ¿sí? Y por ello me gustaría que profundicemos un poco en las características de este sistema. Ahí, como vemos en la primera pantalla, tenemos el listado de la raíz del sistema de archivos, ¿sí?
A saber de este sistema operativo, bueno, utiliza la jerarquía del estándar FHS, ¿sí? Que básicamente es la misma que utilizan los sistemas Linux, ¿sí? De ahí muy importante destacar, ¿no? Que los Linuxeros cuando se enfrenten con el sistema van a tener mucha familiaridad porque de alguna manera comparten esta jerarquía de ficheros. Bueno, en el ejemplo de la pantalla, por tener jailbreak el dispositivo, obviamente todos los directorios bajo la raíz tienen un acceso de lectura y escritura, y podríamos adentrarnos en, bueno, clasificar los directorios, ¿no? De ese listado de directorios, bueno, podemos destacar que todo lo que se encuentra, digamos, bajo la raíz comparte algunas similitudes con, por ejemplo, bueno, el sistema de archivos MacOS, ¿sí? En donde, bueno, se encuentra en la carpeta Application, Library, System, User, ¿sí? Son todas carpetas que se comparten con este sistema. Después, como vemos, las carpetas que son parecidas a la de Unix, ¿sí? En donde, bueno, encontramos bin, boot, deb, lib, ¿sí? Todas las carpetas habituales del sistema de Unix, ¿sí? Los directorios que son exclusivos, bueno, de iOS, donde están las carpetas private, ¿sí? Y core. Y por último, otros directorios que aparecen, ¿sí? Que bueno, suelen ser nativos de la herramienta que se utilice para hacer el jailbreak. Siempre que hacemos jailbreak se agregan unos directorios a la raíz del sistema, ¿sí? Como otro de los aspectos destacables, bueno, los directorios del sistema, como vemos, como TMP, ¿sí? O etc., son básicamente enlaces simbólicos, ¿sí? a otros directorios que están bajo la raíz, y todos estos enlaces simbólicos generalmente apuntan a algún directorio que viene directa o indirectamente relacionado con el barra private, como podemos ver en la pantalla, ¿no? Otra de las cosas destacables dentro de lo que podemos encontrar en la raíz es que muchas veces aparece un archivo de extensión .file, ¿sí? Que sirve para verificaciones de integridad o para asegurar de que el sistema de archivos no esté dañado, ¿sí? Respecto a los usuarios del sistema operativo, como vemos en pantalla, ahí estamos haciendo una consulta de los procesos y vemos que los usuarios que podemos identificar son, bueno, root y mobile, ¿sí? Obviamente, el root con todos los privilegios, mobile con privilegios limitados, ¿sí? Adentrándonos aún más en los detalles de los directorios, ¿sí? Es importante destacar que cuando nosotros, bueno, nos conectamos al dispositivo por alguna vía como SSH, ¿sí? Caemos en el directorio del usuario root, básicamente, ¿sí? Ahí, como vemos en pantalla, la ruta completa, ¿sí? El // root, ¿sí? En el que se encuentran dos carpetas por defecto, que es el library y el media, ¿sí? Obviamente, este es el directorio de raíz del usuario root, que es, como les digo, donde solemos caer cuando nos conectamos por SSH. Y lo que vamos a encontrar son esas dos carpetas, es decir, es el home del usuario, ¿sí? Por otra parte, destacable del sistema es, bueno, qué pasa con la variable path, ¿sí? Que es donde podemos encontrar muchos de los binarios que son esenciales para el sistema, ¿sí? Ahí vemos toda la ruta señalada, ¿sí? Ahí con el comando which, como vemos con el ejemplo, podemos consultar, bueno, dónde se aloja determinado binario, ¿no? que está dentro de la variable. Esto dentro de los aspectos, como les digo, generales del sistema de archivos, y vamos a pasar a ver, bueno, dónde se guardan las aplicaciones, que es quizás lo que más nos interesa, ¿no? Una vez que instalamos la aplicación, ¿dónde se guardan? Bueno, antes de adentrarnos en eso, me gustaría que ustedes sepan que
Según la naturaleza de la aplicación que vayamos a instalar, se pueden generar algunos archivos u otros, ¿sí? o algunos directorios u otros. Básicamente las aplicaciones están como clasificadas por las aplicaciones nativas, ¿sí? que ya son las que vienen programadas en Objective-C y Swift, que es lo nativo de iOS. Por otra parte, las aplicaciones híbridas, ¿sí? que es en donde se utilizan frameworks como Xamarin y Cordova, ¿sí? junto con Objective-C y Swift, y las aplicaciones basadas en web, que básicamente son versiones receptivas de sitios web que están creadas para trabajar en dispositivos móviles, ¿no? Dependiendo de un poco de esta naturaleza, ¿sí? Es que se van a generar algunos archivos o directorios en el sistema, ¿no? Ahora sí, adentrándonos en donde se guardan las aplicaciones y cómo se despliegan en el sistema, lo que tenemos que saber primeramente es que todas las aplicaciones preinstaladas, incluso el repositorio Cydia, que es el que se instala cuando se hace jailbreak, se encuentran en la ruta /applications, ¿sí? Ahí, como vemos, el listado del directorio de /application, y tenemos el listado de todas las aplicaciones que ya vienen preinstaladas en el sistema. Como vemos, podemos identificar a las aplicaciones por su nombre, ¿sí? Como otro detalle, bueno, las aplicaciones, los directorios terminan, ¿sí? con ese punto app, ¿no es cierto? Y bueno, si nosotros ingresamos allí, básicamente tenemos la información esencial de la aplicación, ¿sí? Como el binario y otros archivos en general. Es todo un tema este directorio en particular, porque cuando nosotros intentamos instalar manualmente una aplicación, por lo general cuando borramos y queremos volver a instalar tenemos problemas. Así que es como un directorio, el /application, bastante susceptible. Por eso no se recomienda instalar aplicaciones en este directorio, ¿sí? Bien, esto es respecto a las aplicaciones que vienen preinstaladas, ¿sí? Ahora, respecto a las aplicaciones instaladas con, por ejemplo, el App Store, ¿sí? Con Cydia o con programas como IPA Installer, ¿sí? Podemos destacar la ruta que es el bundle, ¿sí? Que básicamente es el contenedor IPA, ¿sí? Ya vamos a hablar un poco más de detalle adelante de esto, pero bueno, ahí, como vemos, podemos encontrar la ruta y como algo relevante vemos que acá no tenemos el nombre de las aplicaciones, tenemos una ensalada de identificadores, ¿sí? Como vemos el app-get, ¿sí? Básicamente, que es un identificador, ¿sí? que iOS utiliza para nombrar de alguna manera las aplicaciones, ¿no? Es todo un tema, ¿sí? Cuando instalamos una aplicación, ¿sí? O queremos identificar una aplicación para analizar, supongamos que, vamos a analizar determinada aplicación, ¿sí? Como sabemos que la aplicación se instala en este directorio, tenemos que primeramente identificar, cuál es el identificador que Apple utiliza para nombrar a mi aplicación. Por eso es que, como vemos en el ejemplo, podemos utilizar muchos de los recursos de Unix, ¿sí? Para poder buscar nuestra aplicación. Ahí en el ejemplo, ese -ltr, lo que estamos haciendo es ordenar las aplicaciones de manera cronológica, ¿sí? Porque, suponiendo que yo sé que la aplicación que quiero analizar es la última que instalé, de esta manera, es decir, ordenándolas de manera cronológica, puedo ubicar cuál es esta aplicación. Pero muchas veces, cuando esto no sucede, de que sabemos que es la última que instalamos, se puede complejizar un poco más, y por eso es que tenemos que apoyarnos aún más de los recursos que nos da Unix. Ahí, como vemos en el otro ejemplo,
estamos utilizando el recurso de grep, ¿sí? Para buscar la aplicación a partir del nombre de la aplicación, ¿sí? Y como vemos podemos encontrar el identificador, ¿sí? Y por el otro lado, bueno, podemos ingresar al mismo y como se ve en la última imagen, bueno, detectar qué es lo que tiene concretamente la aplicación adentro, ¿no? Donde se observa el binario y ciertos archivos que ya veremos más adelante. Dentro de los otros directorios destacables, ¿sí? Aquí ya no radican las aplicaciones, pero sí las aplicaciones guardan información, y esto es importante saberlo, es el contenedor data, ¿sí? Data application, ¿sí? Como vemos ahí en pantalla, tenemos el listado, ¿sí? En donde, bueno, básicamente toda la información que van generando los dispositivos, las aplicaciones, se van guardando en este directorio, ¿sí? Obviamente debemos recordar que todo esto, si no tenemos jailbreak, no existe, ¿no? En el sentido de la interacción. Acá es donde se ve radicalmente cómo funciona, ¿no? Cómo funcionaría el sandboxing que nosotros rompemos, porque bajo términos normales, toda esta información estaría de alguna manera restringida, ¿no? Bien, siguiendo un poco con el análisis de directorios en general, y bueno, mencionando algunos de los directorios en donde podemos encontrar información de nuestras aplicaciones, tenemos que destacar el directorio, bueno, el shared, ¿sí? Que es el directorio de datos compartidos, ¿sí? Básicamente acá no hay demasiada información, pero siempre nos puede servir para bueno, buscar el identificador de alguna aplicación que estamos buscando, ¿sí? O información parecida. Siempre es bueno tenerlo presente. Por el otro lado, el data system sí que es similar al anterior, de cara a que no hay tanta información, pero siempre podemos buscar algún identificador, ¿sí? Como el bundle ID, por ejemplo, ¿sí? Que son los identificadores que contienen los contenedores propiamente dichos, nos puede ser útil en algún caso, ¿sí? Por otro lado, el contenedor compartido, ¿sí? Que básicamente en este directorio se guarda información que las aplicaciones comparten, ¿sí? Este directorio es importante destacarlo porque muchas veces las aplicaciones terminan guardando más información en este directorio que en el propio data container del sistema, ¿sí? Así que siempre viene bien tenerlo en cuenta. Y como bueno, una nota de color dentro de los archivos que podemos destacar es el keychain, ¿sí? 2DB, que es una base de datos, básicamente, en donde bueno, se guardan ahí bueno, las contraseñas de Wi-Fi, identificación de Apple, información de iTunes, ¿sí? Obviamente toda esta información está cifrada, ¿sí? Y por supuesto, como les digo, lo que se guarda ahí son los llaveros que utiliza iOS, ¿sí? Para trabajar con las distintas aplicaciones. Así que bueno, es importante también como una nota de color destacarlo, ¿no? Bien, este es básicamente un pantallazo de los directorios más relevantes, ¿sí? Del sistema de archivos, ¿sí? Por supuesto, podríamos seguir profundizando, pero a mí me gustaría que, bueno, retomemos dos contenedores de los que ya estuvimos hablando un poco. Uno es el bundle, ¿sí? Otra vez volvemos aquí, que es donde decíamos que se instalan las aplicaciones que se instalan mediante, bueno, IPA Installer, o App Store o Cydia mismo.
¿sí? Donde, como mencionábamos antes, se utilizan estos identificadores para nombrar o identificar las aplicaciones. Pero bueno, lo importante es destacar qué es lo que nos encontramos aquí. Ahí, como vemos, tenemos un detalle de los ficheros que nos podemos encontrar con sus diversas descripciones, ¿sí? También los directorios. A saber, como dijimos antes, acá nos podemos encontrar con el binario de la aplicación concretamente, ¿sí? Pero bueno, después algunos archivos .please, por ejemplo, ¿sí? Que son archivos binarios, ¿sí? Que, bueno, proveen información, por ejemplo, en el caso del iTunes Metadata, que es un archivo que nos podemos encontrar, o el bundle Metadata, ¿sí? Podemos ver ahí, bueno, quién se descargó la aplicación, con qué Apple ID y demás, ¿sí? Acá, como vemos, estamos dentro del directorio, ¿sí? Es un poco esto que les digo. Ahí vemos ese info please, ¿sí? Arriba en verde se ve que ese es el binario de la aplicación, ¿sí? Pero bueno, yendo al info please, ¿sí? Como vemos, es un archivo que es un binario. Nos estamos ayudando de la aplicación PLUtil para poder abrirlo, ¿sí? Y bueno, ahí podemos ver la información, en ese caso el CF Bundle Identifier, ¿sí? de la aplicación, que bueno, es un identificador que en este caso nos puede servir para hacer más consultas más refinadas y otro tipo de consultas, ¿no? En el segundo ejemplo, ahí podemos ver el userinfo.please. Bueno, ahí se ve, creo que es groseramente un password y un username, ¿sí? Y bueno, podemos ayudarnos de otros recursos de búsqueda, como vemos en el ejemplo, ¿sí? Para buscar archivos de esta extensión .please que suelen, bueno, contener mucha información valiosa y que, bueno, nosotros podemos analizar, ¿no? Bien, por el otro lado, en otro de los directorios que ya nombramos, pero que me gustaría destacar algunos aspectos, es el contenedor data, ¿sí? Como vamos ahí, el container data, que es en donde dijimos que, bueno, básicamente se encuentra la información que almacenan las aplicaciones una vez que se instalan, ¿sí? Básicamente, los archivos que nos encontramos acá son los que el desarrollador desea almacenar, mientras que, bueno, la aplicación está en tiempo de ejecución y demás, ¿no? Obviamente, los archivos que nos podemos encontrar acá pueden ser usados para almacenar caché, por ejemplo, ¿sí? O para, bueno, tener un acceso más rápido a una aplicación, para hacer copias de seguridad y demás, ¿no? Y otra vez, podemos utilizar recursos, ¿sí? Propios de Unix para, bueno, buscar información, como base de datos, ¿sí? Que ahí podemos ver. Ahí están detallados, como vemos en el gráfico también, bueno, qué es lo que nos podemos encontrar acá en cada uno de los directorios, ¿sí? Que eso es algo interesante, ¿sí? De modo que tanto el contenedor bundle como el data son los más ricos, por así decirlo, a la hora de analizar, porque es en donde por lo general se guardan las aplicaciones y generan información las aplicaciones. Aunque por supuesto no debemos olvidar los otros directorios que destacamos, como bueno, el shared, que es el directorio compartido y demás, ¿no es cierto? Bien, para ejemplificar un poquito esto que mencionamos de manera más concreta, ¿sí? Acá podemos observar el uso de una aplicación, que es la DAM Vulnerability iOS Application, que es una aplicación que está hecha para poder estudiar, ¿sí? El hacking de aplicaciones iOS, ¿sí? Y bueno, lo cierto es que desde el menú que vemos ahí, nosotros estamos generando información, ¿sí? En una base de datos, y después lo que hacemos es, desde el sistema operativo, bueno, ir al data container, ¿sí? Y estamos buscando, bueno, la base de datos, por ejemplo. Y como vemos ahí, con el SQLite podemos abrir la base de datos y hacer consulta de la base de datos y demás,
obviamente estamos hablando de un problema de seguridad, ¿sí? Porque la base de datos no está cifrada, ¿sí? Lo que, bueno, esto representa un problema típico de almacenamiento inseguro, ¿no? Es un ejemplo bastante grosero, pero quiero que ustedes vean cómo se genera información desde una aplicación y después podemos buscar la información en el directorio asociado, ¿sí? Así tendríamos que hacer, bueno, con cada uno de los directorios y, por supuesto, lleva todo un trabajo de análisis profundo, ¿no? Pero está bueno tener, antes de meterse a analizar, toda una guía, ¿sí? O una referencia de los directorios del sistema operativo, tanto a nivel general como a nivel específico de las aplicaciones y cómo éstas se despliegan en el sistema, ¿sí? Así que bueno, resumiendo un poco todo esto que estuvimos conversando, ¿sí? Eh, Tenemos que destacar que a la hora de hacer pentesting sobre aplicaciones iOS necesitamos de varios recursos, ¿sí? Recursos metodológicos, ¿sí? Que como vemos en la descripción de pantalla involucran a entender las fases del ethical hacking, ¿sí? A profundizar sobre la documentación del OWASP Mobile Security Project, ¿sí? De todas las guías asociadas, que son el estándar de seguridad, ¿sí? La guía del testing guide, las checklists, todo lo que es la documentación metodológica, por así decirlo, y no podemos dejar de destacar los conocimientos técnicos que tenemos que tener respecto a, bueno, la arquitectura de seguridad de iOS, ¿sí? El universo del jailbreak, ¿sí? Saber manejar el sistema operativo de iOS, como pudimos observar, ¿sí? Y todos los, bueno, conocimientos que vayan apareciendo, ¿sí? Cuando ustedes se lancen o los que ya estén lanzados a estudiar las aplicaciones, van a ver que siempre se hace necesario ir incorporando o interdisciplinando otros conocimientos que son necesarios para poder llevar a cabo todos los análisis que tengamos que hacer, ¿no? Por el otro lado, como otro de los recursos, bueno, no olvidarse de la que existen aplicaciones vulnerables, ¿sí? que están preparadas para poder aprender hacking, ¿sí? Ahí tenemos Uncrackable Level 1, después tenemos la de DAM Vulnerability iOS Application, que es la que vimos en el ejemplo, OWASP IGOT, que es otra también. Son todas diversas aplicaciones que nos permiten estudiar el hacking de aplicaciones y por supuesto van muy en paralelo con toda la documentación, ¿sí? que estuvimos repasando. Así que ya tenemos disponible el hecho de estos recursos y es muy interesante aprovecharlos. Otro de los detalles, bueno, son los ETFs, ¿sí? Que son ejercicios que realmente dan mucho entrenamiento para poder abordar este universo. Y bueno, siempre por supuesto el hecho de tener disponibles bueno, foros de información y demás, ¿no es cierto? Así que bueno, eso es todo. Espero que por lo menos todo esto haya servido de alguna referencia en algún sentido y agradecerles nuevamente a Mobile Hacking Spy por la convocatoria y a ustedes por su tiempo. Así que sin más, muchas gracias.